hoy es un programa para que se queden del otro lado. Lo presento a Fernando y empezamos a charlar. Es escritor, periodista especializado en los aspectos políticos de la globalización y exdiputado de la Nación Argentina, representando a la ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica. Recientemente editó ¿Es el peronismo estúpido?, el libro en el que, según sus palabras, explica cómo, cuándo y por qué se jodió la Argentina. Dice que el metamensaje del peronismo es voltear a quien se atreva a gobernar y que eso harán con Mauricio Macri si llega a la presidencia. Visita Animales Sueltos, Fernando Iglesias. Bueno, venite un poquito más acá, Fer, así te tengo, ahí está, así estamos charlando. ¿Cómo andas, querido? ¿Todo bien? Yo muy bien, ¿cómo andas vos, Ale? Bueno, primero gracias por mandarme el libro. Faltaría más. Me fui el fin de semana de viaje y me devoré este libro. Y le dije a Juan Cruz, a Ávila, de los muchachos de producción, invítenlo a Iglesias, quiero charlar con él. Tenés huevos, para escribir esto. Bueno, gracias. Es un gran elogio el que haces, porque uno de mis temores es un libro largo. Pero, uno, obviamente, a uno el tema de que uno escribe lo apasiona y le parece que no tiene que faltar esto y lo otro, pero a veces para el lector se hace un poco pesado. Pero por ahora, tu comentario, el de varios, se lo come, ¿no? Lo que pasa es que no te van a poder correr así nomás, no es un librito. No es un librito, es un libro que tiene 600 páginas de trabajo, investigación, está documentado. Vamos a empezar a hablar y, a ver, ponés en el banco de los acusados, en realidad discutís sobre lo que el peronismo le ha hecho a la Argentina. Ya te digo, la primera página, la dedicatoria a Agostina y a todos los pibes de buen corazón que estos canallas sin alma estafaron miserablemente. Después ya me voy, ya entrando al libro, y acá subrayé esto, Fer, y vamos a empezar a charlar. Dice, el peronismo genera atraso, el atraso genera frustración, la frustración genera peronismo. ¿Demasiado gorila?, se pregunta. Pruebo de nuevo, el peronismo genera decadencia, la decadencia genera pobres, los pobres votan al peronismo. Y finalmente, arranca así el libro, la dependencia del Estado genera empresarios y trabajadores dependientes del Estado. Los que dependen del Estado votan al peronismo. Es un inicio inquietante. Empecemos, a ver. Dale. Por el título, te saltaste el título. Es el peronismo, estúpido. No, pero te parecía mal, dijiste que te No, al contrario, me pareció fuerte el título. Le pareció mal a Piñanelli. A Piñanelli, no, Sí. Los muchachos se ponen nerviosos, porque vos sabés que criticar al peronismo es estar en contra de la patria y a favor de que los chicos pobres se mueran de hambre. Si vos criticás al peronismo, te tenés que hacer cargo, y ahí viene tu expresión de que tengo coraje, porque enseguida te dicen, bueno, pero vos estás a favor de los bombardeos de la Plaza de Mayo o a favor del genocidio de Videla. Sí, la verdad, ponés como ejemplo acá que los demócratas critican a los republicanos en Estados Unidos y no pasa nada. es el juego de la democracia, ¿no? Los demócratas critican a los republicanos critican a los demócratas. En la Argentina, al peronismo no lo critica nadie, y el radicalismo, el peronismo critica a todos, habla pestes de todos. Es decir, ¿qué dice el peronismo de los otros? Dice que son golpistas, que son cipayos, que son traidores a la patria, que son gorilas, que son gorilas, hasta le quitan la dignidad humana, porque ni siquiera son animales, no son seres humanos, cosa que hacen todos los totalitarismos. Fidel Castro a los opositores le dice gusanos, ¿no? En otras épocas, no voy a hacer nombres, le decían, a los judíos le decían ratas y cucarachas, ¿no? Quitarte la dignidad humana, decirte gorila es quitarte la dignidad humana. Ahora, eso es lo que dice el peronismo de los demás. Pero si vos criticás al peronismo, sos... ¿Cómo es posible esto? Que no se pueda criticar el peronismo. ¿Cómo es posible que consideremos que la democracia es un sistema en el cual hay un partido que hace un cuarto de siglo que gobierna y que tiene el control casi absoluto del país, ha provocado un desastre y no se puede decir? Claro. No, sí, por eso te digo que cuando empezás a leer el libro, mira, me voy... al final volvés sobre esto, ¿no? Y me pareció muy interesante. El peronismo no tiene antítesis. O sea, genera la opción superadora dentro del propio peronismo. O sea, la síntesis está dentro del peronismo. En este caso, el kirchnerismo es la opción superadora dentro del propio peronismo. Del dualdismo, así como el dualdismo fue del menemismo, el menemismo del setentismo, siempre. Porque no se discute, ¿entendés? Para que...
Yo te voy a dar un ejemplo bien concreto, actual, porque el libro, si bien se remonta a la historia peronista, lo que trata de mostrar es que el kirchnerismo es un peronismo y que lo que estamos viviendo hoy no es más que la remake, la repetición de cosas que ya vivimos con el primer peronismo, el de los 40 y los 50, con el segundo peronismo, el de los 70. ¿El kirchnerismo es una remake del primer peronismo? Es la etapa superior del primer peronismo, sobre todo, pero también del peronismo de los años 70, por ejemplo, del peronismo de los años 70. Ahora voy a ir a eso, porque hay una intolerancia, parte del libro donde vos decís que hacían los K en los 70, pero explícame esto de que el peronismo genera opciones superadoras dentro del propio sistema. Claro, porque eso es lo que decía Hegel. Claro. Hay una teoría, ¿no? Se llama tesis. Después viene uno que critica la teoría, dice, no, esa teoría está falsa, y elabora una nueva teoría que también es relativamente falsa. Antítesis. La antítesis. Y después de ahí surge una síntesis que trata de combinar. Acá todo el mundo quiere ser la opción superadora del peronismo, pero la antítesis no quiere nadie, porque te ponen ahí, te acusan de ser gorila, de querer que los chicos pobres se mueran de hambre, te ponen con Videla, te ponen con el almirante Rojas. Entonces, ahí no quiere estar nadie, nadie abre la boca, te corren con la palabra gorila y todo el mundo se corre. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Vos no te achicás, o sea, te dicen esto, pero ¿qué es lo que pasa cuando pasa eso? Que cuando tenés una tesis que no tiene antítesis, que no es criticada, esa misma tesis genera su opción superadora. Pasamos del peronismo de los 70, después cuando reapareció como Menem, después reapareció como Duhalde, ahora reaparece como los Kirchner. Me estás empezando ya a hacer pensar, pues si bien lo voy pensando mientras leo tu libro. Pasamos del peronismo de Perón, después Perón fuera del país, dentro del peronismo tuvimos a Duhalde, dentro del peronismo tuvimos a Menem, dentro del peronismo tuvimos a Néstor Kirchner, tenemos a Cristina dentro del peronismo. También, no te quepa ninguna duda, ¿no? ¿Por qué la duda? Siempre fue militante peronista, se reclama peronista. Gobernó, fue senadora provincial y después nacional por el peronismo. ¿El peronismo no es igual a justicia social, por ejemplo? Bueno, es una de las cosas que discute el libro. Hay una tabla en la que yo muestro que las grandes leyes sociales, las menciono, que las tengo acá, justamente lo tenía porque es interesante, me parece, ¿no? La jubilación arranca en 1924, con el gobierno de Alvear, supuestamente el galerita Alvear, el oligárquico. Sí. La primera ley jubilatoria universal es del gobierno de Alvear. Aguinaldo es del 45, es decir, antes del peronismo en el poder, con Perón como vicepresidente y secretario de Trabajo de una dictadura militar. Sí. Porque el peronismo te pone siempre del lado de los dictadores militares. Ahora sí, su raíz es militar, sí. Vacaciones pagas ya había en 1933. Jornada de 8 horas es de 1929. El descanso dominical es de 1905. Si seguís, primera ley de protección al trabajo de mujeres y niños, 1907, gobierno de Quintana. Primera ley de accidentes de trabajo, 1915, Sáenz Peña. Reglamentación del trabajo a domicilio, 1918, Victorino de la Plaza. Leyes de indemnización por despido sin causa. Protección a la maternidad y licencia paga por enfermedades, 1933, gobierno de Uriburu. O sea que con tu gráfico vos tratás de explicar o sostenés que no es que la justicia social es igual a peronismo. Pero todo lo contrario. En realidad el peronismo lo que trajo fue el autoritarismo. La Argentina, cuando el peronismo llega al poder, tenía una legislación social que estaba a la vanguardia de Latinoamérica y no la tiene más. Y gran parte de la destrucción la hizo un peronista, que se llamó Menem. Pero claro, es lo que hace siempre el peronismo, tiene una motosierra histórica. Los que no le gustan hacen así y lo parten. Menem no era peronista. En realidad, cuando a Menem le iba bien, era peronista y bien peronista. Cuando le empezó a ir mal, empezaron a decir lo mismo con los Kirchner. Ahora discutimos si Kirchner es peronista. A ver, van 24 de 26 años de gobierno del peronismo. Vos parame cuando yo digo una mentira. No, yo te escucho. 24 de 26 años, ¿sí? Gobiernos peronistas. Los 2 años que el peronismo no gobernó, los años de la Alianza, controlaba el Senado con la mayoría, tenía la mayoría en el Senado, es decir, ninguna ley podía ser aprobada si el peronismo no quería. Tenía 14 de las 24 provincias, el vicepresidente de la Nación, que era peronista, Chacho Álvarez, controlaba la CGT, controlaba la provincia de Buenos Aires, controlaba es decir, hubo un monopolio de poder peronista. Ahora, ahí me vas a correr con otra cosa que vos presentás en tu libro, que tanto machacar es una verdad dada o es una meta verdad, que es que los últimos gobiernos no peronistas se fueron en helicóptero
y acá la sensación es que no puede gobernar otro que no sea un peronista. Bueno, esa es una de las razones por las cuales Y vos la discutís en tu libro también. Claro, porque eso es lo que... Nosotros no vivimos en una democracia, tampoco en una dictadura. Vivimos en un régimen intermedio, un régimen... Vos le llamás estanilismo débil. Sí, bueno, esa es más bien la teoría política, pero desde el punto de vista del sistema político, lo que yo digo es que la polémica, si esto es una democracia o es una dictadura, es una polémica insalvable, porque esto es un régimen... Esto es una democracia. No, no lo es, tiene muchos elementos de la democracia. Pará, está buenísimo discutir esto. ¿Cómo no es una democracia? Esto es una democracia. No. Tengo un parlamento, voto mis presidentes y quienes me llevan adelante en el día a día, tengo un código civil, tengo un código penal, no tengo un tribunal que me fusila o me manda a la cárcel si yo digo algo. No, esto es una democracia. No, todo lo que vos dijiste está bien, pero la conclusión es, esto no es una dictadura. Es cierto, no es una dictadura. Y hay muchos elementos que vos mencionás que son los de la democracia. O sea, lo que yo te estoy planteando vos me lo usás para llegar a la conclusión de que esto no es una dictadura. Pero yo no podría llegar con esos elementos a que es una democracia. Y hay un punto intermedio, el régimen, que combina elementos de la democracia que vos mencionaste y elementos de una dictadura. ¿Cuáles son los elementos dictatoriales? Ejemplos en el mundo. Vos decís, tengo un parlamento, no tenés un parlamento. Yo fui parlamentario. Las únicas leyes que se aprueban son las que manda el Poder Ejecutivo. Agarrá las leyes importantes de estos 12 años y decime uno que se haya aprobado por propuesta de la oposición. Perdón, déjame ser abogado del diablo. No tenés un parlamento porque no han conseguido los votos suficientes como para tener mayoría en ese parlamento. No necesariamente. Hay muchos parlamentos que el gobierno tiene la mayoría, pero el parlamento genera sus propias leyes. Las leyes importantes del kirchnerismo salen todas del Poder Ejecutivo y por lo tanto el Parlamento en su función de elaborar leyes propias prácticamente no existe. Okay. Con la justicia tenemos todavía porque no han logrado descabezarla del todo y porque la gente salió a la calle a defenderla. Tenemos prensa libre porque también hemos defendido algunos medios de comunicación, pero el intento de ellos fue muy claro. O sea, no es una dictadura, pero tampoco es una democracia pura como la tenemos entendida. Ni siquiera a mitad de camino. Yo creo que tiene muchísimos elementos claramente dictatoriales y que justifican que la queja de esto no es una dictadura, es cierto, no lo es, pero tampoco es una democracia. Y sobre todo es un régimen de partido único. Es decir, ¿qué dice el peronismo? No yo, que no lo creo, pero el peronismo que dice, los únicos que podemos gobernar la Argentina somos nosotros los peronistas. Que es lo mismo que decían los militares. Cuando yo era chico, la dictadura militar se justificaba porque la frase era, la sociedad argentina no está preparada para la democracia, se decía. Cuyo subtexto es, a este país solo los militares lo pueden gobernar. ¿Y cuál es el subtexto del peronismo? Y el peronismo lo dice directamente, dice, a este país solo el peronismo lo puede gobernar, que quiere decir que no estamos maduros para la República. Discúlpame. Porque la República implica, sí. Puede ser que un partido gobierne siempre. Porque yo te lo repito, no solo porque lo leí en tu libro, sino porque lo tengo en mi cabeza, tengo 43 años, entro a la vida económica y de este país realmente a mis 18 años, allá por los 90, que en este país es muy difícil que gobierne alguien que no sea peronista, pero empecé a revisar esa idea y de hace tiempo no lo creo. Puede gobernar este país un gobierno que no sea peronista. Eso está instalado por el peronismo, es un supramensaje, es como arquetípico, está ahí adentro. Pero lo han hecho, es decir, han hecho todo lo posible por voltear a los únicos dos gobiernos no peronistas. No lo digo yo, lo dice la Presidenta de la Nación. Yo rescato acá el discurso de diciembre del 2012 de Cristina, donde ella, acosada por los saqueos de Bariloche, dice la verdad. Dice, hay un manual de saqueos y desestabilización de gobiernos peronistas. Hay un manual de saqueos y hay un manual de saqueos y desestabilización de gobiernos peronistas que se inicia en la provincia de Buenos Aires, que volteó a Alfonsín y que es el que volteó a De la Rúa. Conferencia de prensa, está el video, googleenlo, es de diciembre del 2012, lo dice la Presidenta de la Nación. Luis Delía, otro peronista, cuenta cómo fue que desde las unidades básicas se organizaron los saqueos del 2001, cómo el aparato del partido peronista y del justicialismo se movió y provocó la caída de De la Rúa, y cómo todo eso creó una sensación típica de que solo el peronismo es capaz de gobernar la Argentina, que es falsa.
que es falsa, porque en realidad los gobiernos se cayeron también por los grandes problemas económicos. Estamos conversando con Fernando Iglesias. Él escribió este libro que yo se los recomiendo, de Editorial Galerna. Aquí está, Es el peronismo estúpido. O sea, es una manera de... Fernando ha tratado de documentar en este libro de casi 600 páginas por qué el peronismo, según él, le ha hecho daño, mucho daño a la Argentina, no ha logrado o no ha hecho todo lo que se dice que ha hecho el peronismo. Acá, en la página 25, es muy interesante lo que planteas, donde decís enemigos complementarios. A ver, el peronismo tiene una raíz militar, ¿no? Una raíz militar. Sí. Y hace unos años vimos a Néstor bajando el cuadro del capo del Bendini, creo que era de Videla. De Videla, perdón, de Videla, en la ESMA. Entonces, te pregunto, ¿cómo es eso? A ver, ¿es peronismo, no es peronismo? ¿Bajó el cuadro de Videla, pero su partido primigenio tiene una raíz militar? ¿Qué debo entender? La tapa responde eso. Esta es una foto. La cultura argentina, la cultura política argentina es un manual, es un álbum de fotos peronistas, pero esta no la conoce casi nadie. Es el primer golpe de Estado del siglo XX. Está Uriburu volteando a Irigoyen, 6 de septiembre de 1930. El de bigotes que está en el auto es Uriburu, el que dirige el tránsito mano arriba del estribo del auto es el capitán Perón, 34 años. Para esa foto, a ver, explicarle esa foto a la gente que tenés en la tapa de tu libro. A ver, ahí está. Esta foto para vos explica un poco la historia argentina. A ver. Acá empieza la tragedia nacional. A ver. De 1930 hasta ahora pasaron 85 años. ¿Quiénes están en esa foto? Ahí voy. 53 años nos gobernaron las dos fuerzas que nacen en este golpe de Estado. El partido militar, Uriburu, el de bigotes en el centro, y el partido populista, el capitán Perón, que está ahí dirigiendo el tránsito y entrando a la Casa Rosada junto con Uriburu para ser funcionario de una dictadura. Lo volvió a hacer en 1943, dieron un golpe de Estado para evitar que Argentina entrara a la guerra del lado de los aliados, porque tenían el proyecto de ser aliados del eje, ¿no? Y esto es lo que ha gobernado la Argentina mayoritariamente. Los radicales y los demás partidos han gobernado muy poco. De 85 años que pasaron, 53 gobernaron el partido militar o el partido populista. El partido populista, el peronismo, gobernó por sí solo desde que apareció en 1946 más tiempo que todos los demás partidos juntos. Fernando, otra cosa muy interesante de tu libro y polémica, y me dejaste pensando y me volviste a hacer ir a buscar los libros de texto de la Revolución, la famosa Libertadora del 55, hasta hoy yo pensé o creía, me hiciste dudar sobre si Toranzo Calderón, el iniciador, aquel que manda los aviones a bombardear Plaza de Mayo, y después lo que ocurre con el levantamiento, había sido, o ese levantamiento se produjo porque había una clase llamada gorila o terrateniente y parte de la iglesia también que querían voltear a Perón. Vos planteás en tu libro, porque incluso hoy mucho kirchnerista, mucho peronista intenta conectar a aquellos que según ellos se levantaron contra Perón y que hoy siguen subsistiendo con otros nombres. Grupos económicos, grupos periodísticos. Vos incluso discutís en este libro, Es el peronismo estúpido, que esa revolución del 55 fue una interna militar. Ni siquiera se levantó en armas el pueblo oligarca contra Perón. Es una interna militar definida entre ellos. Es esto el partido... Eso es tremendo, eso es rupturista que lo propongas así. Pero es que el peronismo, ¿cómo se defiende siempre? Se defiende excusándose, con buenas razones, en las barbaridades que hicieron contra él. 1955, la revolución fusiladora o libertadora, como la quieras llamar, 1976, el golpe de Videla. Ahora, lo que yo digo es que eso fue una interna dentro del partido militar, que siempre tuvo una rama liberal y una rama nacional y popular. Hay liderazgos dentro de la propia dictadura militar de la última que eran nacionalistas y populistas. Galtieri, Macera quería ser el fundador de la socialdemocracia en Argentina y Galtieri era un claro general de corte populista. Videla era el otro. Ahora, vos fijate, 1976 fue el inicio del otro gran horror de la Argentina, la dictadura. Y el peronismo lo plantea como si estuviera gobernando el peronismo y el país estaba yendo hacia no se sabe qué gran destino de grandeza, y de repente aparecen los militares y rompen todo y dan el golpe y qué sé yo.
Yo lo que digo es, todo lo que después pasó mucho peor con la dictadura, ya existía con el peronismo. Las primeras desapariciones en la Argentina fueron de la AAA. Fueron de la AAA. Nacha Guevara, Mercedes Sosa, Lupi, Brandoni se exiliaron durante el gobierno peronista en el 75. Te van a decir que Perón ahí en realidad dominaba López Rega y dominaba Isabel. ¿Quién lo puso? ¿Quién la puso Isabel sabiendo que se iba a morir? Ahí está el registro del médico de Perón, que dice que él tenía para pocos meses de vida, efectivamente se murió a los 9 meses, y dejó el país en manos irresponsablemente de Isabel y de López Rega, que se hagan cargo de eso. Las desapariciones, las persecuciones, los presos políticos, Zanini fue preso en el 75 con el gobierno de Perón porque formaba parte de un grupo maoísta y fue liberado por la dictadura. Todo lo que después hizo el partido militar fue mucho peor, pero ya existía en el año 75. Déjame decir una cosita más. ¿Y quién le dio el poder a Videla? ¿Quién dio la orden de aniquilar a la subversión? Fue el gobierno peronista con un decreto. ¿Cómo no? Hay un decreto. Hay varios decretos. Se supone que lo que los libros nos cuentan y la historia nos cuenta de los que se estuvieron allí, que se produce el golpe porque hubo una civilidad que fue a golpear los cuarteles y hubo un movimiento económico de mercado que fueron a pedir a los milicos: terminen con esto, vayan y barran con todo. Bueno, sí, siempre hay pruebas de eso. De lo que hay pruebas y está escrito en los anales de la historia argentina es el decreto del gobierno peronista ordenándole a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión. Y lo que está documentado es que quien puso a Videla a cargo de las Fuerzas Armadas y le dio todo el poder fue Isabel Perón. Ahora, les dije, está todo en el libro, es muy polémico, es un libro, se llama ¿Es el peronismo estúpido? Habla de lo que ha sido el peronismo en la historia argentina, llevando adelante el 80% de la historia argentina, desde que nace allá por el 45. ¿Qué hacía el kirchnerismo durante la dictadura? Te preguntás en la página 117. Calentémosle el pico y la cabeza a la gente para que mañana vaya a comprar el libro. ¿A qué llegás? ¿A qué conclusión llegás? Estaban luchando contra la dictadura los kirchneristas de hoy, me imagino. Es lo que a mí me cuentan. Para empezar, Néstor y Cristina, que eran abogados y que dicen que tenían un montón de amigos y compañeros desaparecidos, nunca presentaron un habeas corpus, nunca representaron a las familias. Estaban dedicados a juntar plata usando la 1050, que era una ley de la dictadura que le quitaba, hacía que los deudores hipotecarios se quedaran sin casas, y la primera fortuna que ellos acumularon fueron 23 casas que sacaron trabajando con la 1050 durante la dictadura. Pero ellos te dicen, el kirchnerismo, incluso lo he escuchado a Cristina y en su momento Néstor y las fotos, y te dicen, y ahora deben estar seguramente Máximo y muchos otros tantos de la Cámpora y de parte de este gobierno, tal vez Kunkel viéndote o Aníbal Fernández, se con el pie en el pecho diciendo: nosotros estábamos ahí luchando para sacar a los milicos. Yo estaba ahí, yo en el 81 estaba en la Plaza de Mayo con las madres. Timerman editaba un diario que llamaba La Canciller de la Nación, no poca cosa. Timerman editaba un diario que llamaba La Tarde, que hacía un llamado a acabar con la subversión y con la izquierda terrorista. Alicia, la esposa, la hermana de Néstor Kirchner, Alicia Kirchner, fue designada por el gobierno peronista en el 75 y siguió en un cargo de viceministra como equivalencia durante toda la dictadura. O sea, esto lo contás en el libro, no es que entonces todo el kirchnerismo estaba luchando con... Pero el peronismo estaba ahí. Yo en el libro cuento, yo te decía que en el 81 estaba en la plaza. ¿Qué hacíamos? Estábamos tratando de juntar los sindicatos con las organizaciones de derechos humanos en un trabajo político que se llamó Frente de Trabajadores por los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque los sindicatos consideraban que las madres eran madres de terroristas y no había había muy poquitos sindicatos, no quiero ser injusto, Farmacia de Capital, algunos que tenían Comisión de Derechos Humanos, todos los demás no. ¿Por qué? Está el testimonio de los trabajadores, sobre todo de las fábricas automotrices, de la Ford, de Mercedes-Benz, que cuentan cómo la burocracia sindical peronista los entregó y le pasaba la lista de los delegados combativos a la dictadura, que después fueron raptados y desaparecidos. ¿Y eran peronistas? No, esos eran de la izquierda, pero la burocracia peronista que le molestaba a la izquierda, se la sacó de encima dándole los nombres y apoyando la represión de la dictadura. Bancame que tengo unos minutos más y no quiero desaprovecharte. Una sociedad conducida por un lumpen se lumpeniza
creo que lo escribió Marx en el 18 Brumario, algo ¿no? así, sí. O algo así. Acá en en la página 215 hablas de la Argentina Lumpen y aparece la Cámpora también allí, en la agencia de colocaciones de la Cámpora. ¿A qué llegás? Esta lumpenización impulsada por el peronismo kirchnerista que hablas en esta parte del libro. ¿A qué conclusión llegás? Y mirá quién gobierna el país, una abogada que no sabemos si es abogada. El vicepresidente es vudú. Yo digo en chiste que si yo tuviera una empresa de software, armaría un juego de lumpenazgo, donde en la primera etapa del juego el chico agarra una motito, una motomiel y sale a saquear en los negocios y a robarse zapatillas y consolas de videogame. Y va ascendiendo. Y al final de todo el juego llega la última etapa en que va arriba de la Harley Davidson, ¿sí?, con la modelo panelista arriba y se hace dueño de la máquina de imprimir Evitas. Si no te quedó claro, estoy hablando de vudú. Si eso no es lumpenazgo, si eso no es aventurerismo, si eso no es descuidismo, piratismo, yo no sé qué es. Y este gobierno es un gobierno de lumpenes, de gente desclasada, de gente con trayectorias turbias que no pueden explicar de dónde sacaron la plata. No pueden explicar de dónde sacaron tanta plata. Y es mentira también. Esta es otra de las cosas que ha impuesto el peronismo, esta idea de que todos roban. A ver, yo puedo criticar de muchas cosas al radicalismo y muchas incapacidades, sobre todo la incapacidad de no plantarse de frente al peronismo y decir las cosas como son. Pero yo no he visto una cosa, digo, ¿cuál es la crítica a la corrupción de Alfonsín? ¿Los pollos de Mazorín? ¿Cuál es la crítica a la corrupción de la Rúa? ¿El jardinero? Acá se han vaciado el país y se lo ha vaciado el menemismo primero y el kirchnerismo ahora. Y nunca ha habido una corrupción en la Argentina como la que estamos viviendo ahora, porque no es solamente corrupción, es mafia. Hoy es mafia. Vos vas hoy a cualquier institución que controlan estos muchachos y lo que encontrás son las tres instituciones peronistas que ellos nos van a dejar: la mafia, la caja y la patota. Sindicatos, comisarías, clubes de fútbol, Asociación de Fútbol Argentino, mafias, cajas y patotas. Eso es lo que nos han dejado. No, es tremendo el libro. Yo les digo que mañana acordate que este libro mañana se agota por la cantidad de gente que lo va a ir a comprar, porque además es un libro que si vos sos peronista te genera el morbo de ir a leerlo, y si sos un tipo que sos antiperonista y te va a dar herramientas como para discutir cuando estés en alguna cena o algo sobre esto. Tengo dos capítulos que marqué. Recién trazó un paralelismo Piñarelli, contó Stalin y el dólar negro. En tu última página, pues ya lo terminé el libro, hablas de stalinismo débil del kirchnerismo. Me pareció realmente, no sorprendente, sino un adjetivo que nunca había escuchado. Al menos interesante para que me lo expliques, se lo expliques a la gente. ¿Por qué determinás que es stalinismo débil lo que vivimos hoy? Déjame decir que lo dije no ahora, sino en 2008, 2009, sí, cuando muy pocos criticaban. Vos sos un crítico de toda la vida, exactamente. Sí. Débil porque obviamente no han logrado cumplir todos sus objetivos. Está claro, si vos me decís, pero no es estalinismo porque no metieron gente en el Gulag, que no hicieron el Holodomor, y qué sé yo, tenés razón. Pero lo que cuenta son los valores políticos. Por eso digo, los valores políticos de este grupo son similares a los del estalinismo. Perdóname, Fernando, ¿por qué te pregunto esto de Stalin? Porque yo soy un apasionado lector sobre lo que vivió el mundo en la Segunda Guerra Mundial. Es más, me acabo de comprar los volúmenes de la Segunda Guerra Mundial de Churchill enteros, son 6 volúmenes, los encontré el otro día en la calle Corrientes y estoy disfrutando esa lectura. No todo el mundo sabe lo que fue Stalin. Entonces vos hablas de Hitler o hablas de Mussolini y como el otro día Mirta que comparó con Hitler y hubo como un rechazo. Pero Stalin fue un dictador sangriento y muy, pero muy nefasto. Entonces, a mí cuando aparece la palabra Stalin y sobrevuela alguna conexión con este gobierno, a mí me inquieta, pero te la respeto absolutamente, claro. Sobre todo porque fuiste de los primeros que lo criticó. Stalin es el mayor asesino de la historia de la humanidad. Murió más gente por la dictadura de Stalin que por la de Hitler. Exacto. Con lo que no quiere decir. Y quizás hay un agravante ahí, que lo hizo en nombre de objetivos nobles, la igualdad, la fraternidad entre los hombres. En cambio, Hitler lo hizo en nombre de objetivos despreciables, la supremacía de la raza aria. Pero la similitud es esta. Stalin derrocó una oligarquía y un régimen monárquico y sanguinario que era el del zar, y se convirtió en el nuevo zar. El peronismo
derrocó, entre comillas, a la vieja oligarquía y se convirtió en una oligarquía que detenta el poder y lo utiliza en su propio beneficio. Y las características comunes, por supuesto, no han hecho, ni creo que nunca logren hacer nada ni parecido a lo que hizo Stalin. Pero hay muchos valores que comparten. Primero, tienen esta idea de que las libertades políticas van en contra de los intereses de la clase obrera y que por lo tanto hay que controlar a la prensa. Para que ahora seguimos, Fernando, para que me lo vas a terminar de explicar esto, porque me parece que es absolutamente inquietante esta comparación, pero es válido que tengas tu momento para explicarlo. Me voy rápidamente, Sarra, vos, ¿por qué crees que has generado esto en redes sociales y con este libro que escribiste, ¿no? Y nos vamos con la imagen de este libro, es El peronismo estúpido. Yo creo que los muchachos se enojan tanto porque no están acostumbrados y porque se han transformado en el opuesto de lo que decían ser. Decían detestar a la oligarquía, son una oligarquía. Decían detestar a los negreros y armaron una fábrica de pobres. Y les molesta que los critique a alguien, porque a ellos les encanta que los critique a alguien que apoya a Videla, pero yo fui malo, tengo muchos defectos, pero en el 81 yo estaba los jueves en la Plaza de Mayo. Y les gusta también ponerte en el lugar del cheto de Recoleta, que es su imaginario. Nos sacan del aire, Fernando. Yo me crié en Avellaneda y los que vivían en Recoleta fueron Perón, Evita, Néstor Cristina y John William Cook, inventor del peronismo revolucionario. Gracias por venir, Fernando. Gracias a vos. Fernando Iglesias con su libro es El peronismo estúpido. Espero que hayan disfrutado el programa y si no ya se han enojado, pero bueno, de esto esto es lo que intentamos, por lo menos que se vayan pensando un poquito a dormir. Gracias, Fernando. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Pasen al lindo, descansen y mañana acá en vivo de nuevo. Chau.